el utilizar nuestra energía para lo bueno. Comprendí, hermano, que el fornicar se basa en derrochar tu energía. Cuando tu energía no está conectada a lo celestial, a la fuente de vida, cuando toda tu energía no está puesto en eso, estamos cayendo en fornicación, hermano. La fornicación, viéndolo desde otra perspectiva, se refiere a desperdiciar tu energía, a botar tu energía o a poner tu energía en otra cosa que no sea Yahweh, que no sea la fuente. Entonces, a nosotros nos falta energía, pues, hermano. En el fondo, cuando pedimos a Yahweh que se manifieste en nosotros, somos inconscientes de que eso, en el fondo, lo que estamos pidiendo también viene con un reavivamiento interno y nos llenamos de vida, hermano. Piensa que cuando a nosotros nos dicen junten aceite, ¿qué significará juntar aceite, hermano? Porque claro, lo asociamos al Ruach, sí, po, estemos llenos del Ruach, pero ¿qué más hay ahí? Juntemos aceite. Está relacionado a la energía, hermano, pero no cualquiera, sino que aquella energía que viene de la fuente de vida. Porque acuérdense que no todos los fuegos provienen del fuego del creador, de la energía del creador. Entonces, cuando hablamos de juntar aceite, y sabemos que el aceite de oliva se usaba para encender la menorá, o sea que está relacionado al fuego, al aceite que enciende ese fuego, estamos hablando de energía, hermano, estamos hablando de energía. Entonces, juntar aceite también te habla directamente de juntar energía, de estar fuerte, de estar con energía, no estar dormido, sino que estar con energía, y ciertamente la energía te hace estar despierto, y la falta de energía te lleva a estar somnoliento, te lleva a estar sin velar. Lo contrario a velar es estar durmiendo, y la falta de energía te lleva a querer dormir. Entonces, estar llenos del Ruach es estar llenos de esa energía que viene de la fuente. Entonces, lo que Yahweh nos dice es junten aceite, estén fuertes, junten energía que viene de mí, no cualquier tipo de fuego. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si nosotros estuviéramos llenos del Ruach HaKodesh, llenos de esa energía de vida, a nosotros no nos costaría entender absolutamente nada, lo entenderíamos todo y recobraríamos nuestra memoria celestial. Nos acordaríamos de lo que fue, de lo que es y de lo que vendrá. Porque ahora estamos limitados por una falta de energía. ¿Por qué? Porque la fuente de vida no fluye como lo hizo en algún momento, como lo fue el primer Adán que estaba lleno de la presencia y por lo tanto era inmortal, como les comento en el estudio, no moría. ¿Pero por qué no moría? No por sus propios méritos, porque ciertamente estaba unido a la fuente de energía máxima, plena, y si estás unido a esa fuente no mueres. Es ahí cuando la muerte es vencida, porque ahora nosotros estamos en la muerte, pero cuando volvamos a ser uno con Él, ya no va a estar esa falla. Entonces tiene que ver mucho, hermano, juntar aceite, tiene que ver también con la energía y con estar fuertes en el Ruach, porque ese tipo de energía te da vitalidad y tu mente está atenta, tu mente está despierta, contrario a estar dormido. ¿Por qué le hablo de esto? Porque nosotros estamos siendo entrenados para discernir el bien del mal. Esa es nuestra preparación, porque la promesa es que pasado el tiempo determinado por Yahweh, la promesa se va a cumplir en el que Yahweh mismo escribió una carta con su puño poderoso y esa carta fue traspasada de generación en generación por línea de los patriarcas hasta llegar a los que se conocen como los Reyes Magos, y los Reyes Magos le presentan esa carta a Yahshua, siendo Yahshua bebé, y los Reyes Magos le dicen, toma, esta es la carta que tú mismo escribiste y se la diste a Adán. Aquí se cumple la promesa. Entonces, ¿qué dice esa carta? Ahí Yahweh dice que cuando se cumpla el tiempo determinado y Él venga y cumpla con su propósito y muera y nos redima a nosotros, ahí recién nosotros vamos a poder discernir el bien del mal. Ahora estamos siendo entrenados, pero nos cuesta porque no tenemos una lucidez mental y estamos obviamente en la carne, en esta dualidad. Pero el velo de la carne es lo que pesa porque no tenemos la memoria, esa memoria que Yahshua conservó
pero que justamente el mismo Edras, siendo un hombre totalmente ordinario, Yahweh lo llena del Ruach, lo llena de esa energía vital y la mente de él se despierta. Igual como le dice a Pablo, despierta tu mente, Pablo, cuando lo lleva a todos los planos celestiales, ¿ya? A todos los circuitos, desde el monte hacia el Seol, porque yo le he explicado que los montes también son transductores de energía y actúan como portales, desde el monte lo lleva al Seol, y le dice antes, despierta tu mente, y cuando viene esa orden, te da la capacidad de tener una mayor comprensión, una mayor atención. Imagínense que la presencia del Ruach HaKodesh es, como dice Yahshua, de tu interior brotarán ríos de agua viva. El agua es energía. Brotarán ríos de agua viva inacabables. Entonces, cuando le da la orden a Edras, le dice, Edras escribió 94 libros en un lapso de tiempo súper corto, imagínense. Un hombre ordinario no puede hacer eso. Y Edras, en su versión común y corriente, nunca habría podido. Pero cuando Yahweh le da la orden, dice que es lleno del Ruach HaKodesh, inmediatamente la mente de Edras despierta, igual que la de Pablo, cuando Yahweh le dice, despierta tu mente, la de Edras despierta, se llena de esta energía de vida y recuerda todo, absolutamente todo, lo que está conectado con la copa, el vaso del olvido, que el mismo Santiago reconoce que ven Yahshua que él no bebió de esa copa y que él sí, él está limitado, pero Yahshua al venir a este cuerpo de barro, aún así nunca fue limitado por ese olvido. Él no bebió licor de aturdimiento, Yahshua. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando Yahweh se manifestaba en lo antiguo? El Ruach HaKodesh descendía, esa energía vital descendía a su mente y le daba una lucidez, se abría el entendimiento y comprendían todo, absolutamente todo, lo que fue, lo que es, lo que va a venir. Se movían fuera de la línea de tiempo, se salían por un momento. Y él fue capaz de escribir 94 libros, Edras, con todas las profecías. Fíjate, hermano, que por algo eran vírgenes, porque si no fueran vírgenes, estarían derrochando su energía vital. O sea, imagínate cómo se puede entender en una mayor profundidad esa parábola. Eran vírgenes, al igual que Samson, que su energía vital y todo su poder se basaba en resguardarse de las mujeres, y ahí estaba toda su energía vital y era lleno del Ruach HaKodesh. Esas vírgenes, esas vírgenes prudentes, no solo se estaban apartando, sino que estaban recibiendo la energía vital, pero que no proviene de cualquier fuente, porque existen muchos tipos de energía, sino que estaban guardando y estaban siendo llenas de la única y verdadera fuente de vida, y representado en el aceite de oliva, que por medio de ese aceite se prende el fuego. Entonces, hermanos, nosotros ciertamente podemos volver a ser vírgenes, así como también podemos volver a nacer. Entonces, los que no comprenden a Yahweh, ¿cómo me voy a volver a meter al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a volver a ser virgen? Pero ciertamente Él viene por una esposa virgen, limpia y sin tacha. Entonces, cuando Él venga, va a haber un grupo virgen que se va a estar resguardando sin derrochar su energía vital, acumulando aceite que representa la manifestación del Ruach HaKodesh, la energía del Creador, haciéndose fuerte, apartándose del sistema, vírgenes, sin prostituirse, sin derrochar absolutamente nada de su energía vital, llenos de la presencia del Ruach HaKodesh, llenos de energía, y eso representa que van a estar fuertes, fuertes y con una mente capaz de comprender y de discernir el bien y el mal, porque fue la promesa que le hizo al Yahweh al mismo Adán. Vamos a hacer una conexión primero con lo que está escrito en Hebreos 5:14, desde el 13, que dice,
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el niño necesita guía, necesita tutores. El niño necesita alguien que lo guíe constantemente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dejamos de ser niños, maduramos en el Ruach. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es nuestra meta última. ¿Por qué no podemos discernir plenamente el bien del mal? Por lo mismo que les comentaba en el estudio pasado, porque hay una falla a nivel energético. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si nosotros estuviéramos llenos de la energía vital, la energía de vida, que es la presencia del Ruach HaKodesh, no necesitaríamos estarnos cuestionando ciertas cosas que si tuviéramos la lucidez, estaríamos totalmente claros con respecto a algunos temas. Pero como nos falta, somos limitados en cuanto a la energía, somos limitados en cuanto a esa agua que Yahshua prometió, ríos de agua viva que van a fluir de adentro, nos cuesta discernir el bien del mal. Entonces, durante el estudio vamos a ver cómo cuando efectivamente, cuando se manifiesta el Ruach HaKodesh, que es esa energía de vida, el discernimiento se abre, porque es esa energía que desciende en nuestra mente y nos da luz, nos da or. Y el or está relacionado con el oír, la palabra, la semilla que entra del oír. El apócrifo armenio, la infancia, hermano, es muy, muy revelador, tiene muchas piezas importantes, muchos detalles interminables. Ya podríamos estarlo analizando todo un mes y seguir sacando perlas, entendiendo cosas. Yo lo recomiendo mucho, pero a lo que vamos, centrarnos, como les comenté en el audio anterior, en cómo la promesa va dirigida a discernir el bien y el mal, y ahora actualmente estamos siendo entrenados para eso. Súper importante, un tremendo tema. Aprender a discernir el bien del mal, tan así que el mismo Yahweh se tuvo que enviar una carta a sí mismo cumpliendo su palabra, en que en esa carta, una vez que le llegara a él en la manifestación del Hijo, se cumplía la promesa de que Adán iba a poder, al igual que Yahweh, saber y discernir el bien del mal. Entonces, una vez que ellos comprueban, ahí ustedes lo pueden leer completo el texto, es extenso, pero yo le estoy haciendo un resumen. Cuando ellos comprueban que Él es el Mesías, el de la promesa, enseguida ellos van a darle esta carta y llega todo esto a oídos de Herodes y ahí hay un pleito y esto es lo que pasa. En el 10 dice, Herodes, que tal oyó, quedó profundamente turbado y empavorecido con todo lo que estaba pasando, porque fueron muchas cosas que pasaron en torno al prodigio, a todo lo que estaba sucediendo en la cueva de los tesoros. Dice, él interrogó a los extranjeros, ¿de quién habéis sabido lo que decís o quién os ha contado? Y los magos respondieron, de ello hemos recibido de nuestros antepasados el testimonio escrito que se guardó bajo pliego sellado. Y durante largos años de generación en generación, nuestros padres y los hijos de sus hijos han permanecido en expectación hasta el momento en que aquella palabra se ha realizado ante nosotros. Importante nuevamente, en que esa palabra se cumpla, porque la palabra debe cumplirse, puesto que en una visión se nos ha manifestado por mandato de Yahweh y por ministerio de un ángel, de un malak, y hemos llegado a este lugar que nos ha indicado Yahweh. Herodes dijo, ¿de dónde proviene este testimonio solo de vosotros conocido? Los magos dijeron, nuestro testimonio no proviene de hombre alguno, es una orden divina concerniente a un designio que Yahweh ha prometido cumplir en favor de los hijos de los hombres y que se ha conservado entre nosotros hasta el día de hoy. Herodes dijo, ¿dónde está ese libro que vuestro pueblo posee con exclusión de todo otro? Los magos dijeron, ningún otro pueblo lo conoce, ni de oídas, ni por su propia inteligencia, y solo nuestro pueblo posee de él un testimonio escrito.
Porque cuando Adán hubo abandonado al paraíso y cuando Caín hubo matado a Abel, Yahweh concedió a nuestro primer padre el nacimiento de Set. Importante, desde Set en adelante se traspasa esta carta. Desde Set, el hijo de la consolación. Y con él aquella carta escrita y firmada y sellada por el dedo del mismo Yahweh, al igual como escribió con su propio dedo las primeras tablas, esta carta sellada y firmada y escrita por el mismo dedo de Yahweh. Set la recibió de su padre y la dio a sus hijos. Sus hijos la dieron a sus hijos, de generación en generación. Y hasta Noé recibieron la orden de guardar cuidadosamente dicha carta. Noé se la dio a su hijo Sem, y los hijos de éste la transmitieron a los suyos, y estos, a su vez, la dieron a Abraham. Y Abraham la dio a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Alto, del Elohim Elión, por cuya vía nuestro pueblo la recibió en tiempo de Ciro, monarca de Persia, y nuestros padres la depositaron con grande honra en un salón especial. Finalmente la carta llegó hasta nosotros, y nosotros, poseedores de este testimonio escrito, conocimos de antemano al nuevo monarca, hijo del rey de Israel. En el 22, ahora ya se cumple la promesa. Y de nuevo el rey Melcón tomó el libro del testamento que guardaba en su casa como herencia de los primeros antepasados, según ya advertimos, y se lo presentó al niño, diciéndole, he aquí tu carta que a nuestros ascendientes entregaste en custodia, firmada y sellada por ti. Le está diciendo a ese niño que es su propia carta que en otro tiempo él mismo escribió, firmó, selló y ideó un plan para que fuera traspasada por medio de los antiguos patriarcas hasta llegar a ese preciso momento. O sea, se envió una carta desde el pasado hacia el futuro. Así mismo, imagínense. Se lo presentó al niño diciéndole, he aquí tu carta que a nuestros ascendientes entregaste en custodia, firmada y sellada por ti. Toma este documento auténtico que has escrito, ábrelo y léelo, porque el quirógrafo está a tu nombre. Dicho documento había sido regalado por Elohim, por Yahweh Elohim, a Adán, del cual después de su expulsión del paraíso se había apoderado un gran dolor a raíz del homicidio perpetrado por Caín en la persona de su hermano Abel. Mas cuando hubo visto al primero castigado por Yahweh y al mismo arrojado del Edén glorioso por su desobediencia, se encontró también atormentado en sus hijos por la aflicción del espectáculo de Abel muerto y Caín condenado a 7 penas. Adán, más entristecido todavía y sumido en un duelo más profundo, no mantuvo ya relaciones conyugales con Eva, y al cabo de 240 años de haber salido del paraíso, Yahweh en su misericordia le envió un Balac y le ordenó que entrase a Eva e hizo nacer a Set, nombre que significa hijo de la consolación. Y por haber querido Adán hacerse como Elohim, éste resolvió hacerse hombre en el exceso de su piedad y de su amor a nuestra desdichada especie. Tremendo. Por Adán haber querido hacerse como Elohim, como Yahweh, este resolvió, Yahweh mismo, hacerse como Adán. Y prometió a nuestro primer padre que conforme a su plegaria, escribiría y sellaría con su propio dedo un pergamino en letras de oro, que llevaría la siguiente portada. En el año 6000, el día sexto de la semana, el mismo en que te creé, y a la hora sexta, 666, enviaré a mi Hijo único, la palabra divina, que tomará carne en tu raza y que se convertirá en Hijo del Hombre y que te restablecerá de nuevo en tu dignidad original. ¿Cuál es esa dignidad original? Nuevas vestiduras, vestiduras de honra, lo que hemos estado estudiando,
va a ser revestido, va a volver a su dignidad original por los supremos tormentos de su cruz, del madero, del árbol, de la estaca de ejecución. Y entonces tú, Adán, unido a mí, todo esto es importante. Tú, Adán, unido a mí, con un alma pura y un cuerpo inmortal, quedarás deificado y podrás, como yo, discernir el bien y el mal. Toda esta parte final es fundamental. En esta parte final del texto, que ya de por sí es tremendo, nos vamos a centrar. Primero, la promesa consistía en restablecer las vestiduras caídas y darnos nuestra dignidad original. Segundo, la unión de Adán al Mashiach en un solo ser. Adán unido a Yahweh como uno solo. Vestiduras, cuerpo inmortal, recobrar nuestra dignidad original para recién ahí poder discernir el bien y el mal. Como lo menciona Pablo, que ahora estamos siendo entrenados ¿para qué? Para discernir el bien y el mal. ¿Qué está citando Pablo? Pablo era conocedor de todo esto, o sea, sabía que todo consistía en que al final íbamos a poder ser como Yahweh y discernir el bien y el mal. Ahora estamos siendo entrenados para llegar a eso. ¿Por qué nos cuesta discernir tanto? Porque la presencia del Ruach HaKodesh, que es esa energía que nos abre el entendimiento, se manifiesta, pero no plenamente aún. Todavía no somos sellados completamente. Cuando el Ruach HaKodesh se manifiesta, nuestra mente cambia, todo cambia, así como el Ruach HaKodesh en el vientre de María lo purificó, lo apartó todo, y así como en Pablo, cuando se le manifestó, se manifiesta el Ruach HaKodesh, entra en su mente y lo despierta, literalmente despierta esa mente. Ahora vamos a ir viendo lo importante que fue también en otro caso, que es el caso de Edras. Entonces, ¿cómo poder discernir el bien y el mal? Por medio de la presencia del fuego del Ruach HaKodesh, que es esa energía de vida que nos permite comprender. Pero ahora estamos limitados por el velo de la carne. Vestirnos de la inmortalidad que en algún momento tuvimos, que es la misma presencia de la vida en nosotros. O sea, si estamos conectados a la fuente de vida, no podemos morir. Ahora estamos luchando por volver a tener esa conexión plena. Como dijo Yahweh, les comenté en el estudio pasado, mi Ruach no contenderá mucho tiempo más con ustedes, 120 años, que sabemos que son 120 jubileos, porque hasta ahora hay una contienda entre la carne y el Ruach. Esa contienda se va a acabar en algún momento. ¿Por qué? Porque la presencia del Ruach va a fluir, ya no va a haber una contienda, sino que se va a poder manifestar plenamente. Eso da pie a una nueva vestidura, vestiduras inmortales, recobramos nuestra dignidad, nuestra honra original, y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poder discernir plenamente el bien y el mal, el bien del mal. Entonces, en eso estamos ahora. Y la carta es súper importante porque la promesa, ustedes tienen que unir eso con el engaño también, con lo que pasó en el Edén. Seréis como Elohim, pudiendo discernir el bien y el mal. No estaba listo Adán y Eva, no estaban listos, se adelantaron. Es como cuando le cuentas a tu hijo o ve tu hijo algo que a su edad le puede hasta causar un shock, pero después de todo el entrenamiento en nuestros sentidos y de saber lo malo que es estar separado de la fuente, bueno, ahora sabemos lo que es y podemos en el fondo discernir plenamente. O sea, parte de la promesa esa.
Bum, 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Recuerdo una época muy lejana, mucho antes de nacer. Estaba esperando con los que aún no habían nacido. Cuando aún no hemos nacido, lo sabemos todo. Todo lo que va a ocurrir. Cuando te llega el turno, los ángeles del olvido te ponen un dedo en la boca. Shh. Te deja una marca en el labio de arriba. Significa que lo has olvidado todo. Pero mi ángel pasó de largo. El sueño. Nosotros vivimos en la tierra del olvido, nosotros bebimos de la copa del aturdimiento, del vino que nos hizo embotar nuestra mente y que no nos permite recordar, conectar ciertas cosas. En ese estado estamos nosotros. Perdimos esa lucidez, esa claridad. Por eso es que tiempo atrás, Yagua nos muestra que el ser humano debe ser resguardado por completo. Eso es, cuerpo, mente, ruach, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lleva a una lucidez mental. Si yo me alimento bien, tengo más energía. Si yo me alimento mal, tengo menos energía. Si yo me alimento bien y mi sangre está limpia, dentro de lo que se puede, tengo mayor lucidez en el contexto terrenal. Si mi sangre está llena de grasa, eso influye en mis pensamientos. O sea, hay un apartarse completo, cuerpo, mente, ruach. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder tener una mente limpia y tener comprensión, tener discernimiento, que nos falta. Entonces, apartados por completo, porque ahora nosotros estamos todos bajo el efecto del vino del olvido. Bebimos de esa copa. Yeshua no bebió de esa copa, y cómo hubieron personajes que tampoco bebieron de esa copa. Vamos a ir entendiendo cómo es posible que en un ser existan dos y que sean uno solo. Y cómo eso es importante comprender, porque si no, la promesa de la carta, escrita por el mismo Yahweh, hecho llegar a sí mismo por medio de todo su linaje, de todos los patriarcas antiguos, hasta llegar a los Reyes Magos y entregada a él mismo, no se cumpliría. Porque ciertamente parte de la promesa es estar unido a él con un alma pura y un cuerpo inmortal. ¿Cómo es posible estar unido a otro? O sea, yo sigo siendo un ser individual, pero al mismo tiempo tengo un ruach integrado que me da una capacidad mayor para cierta cosa. En este caso puntual, unido a la fuente, que me permite tener vida eterna, estar conectado a la fuente y volver a mi estado original que no conocía la muerte. Entonces, un solo ser. Aquí es donde entra todo esto. Vamos a hablar de la representación del sueño, de lo que representa el estar dormidos, de lo que representa la caída de los seres racionales, espirituales, de la caída en la carne, de beber de esa copa del olvido y cómo tenemos que velar. Todo eso lo vamos a ir desarrollando ahora. Bien, entonces, estamos conectando, vamos recapitulando con todo, vamos haciendo las conexiones con los estudios pasados. Hay una pérdida de energía. ¿Qué es lo que significa eso? No estamos unidos a la fuente, que para nosotros tiene un nombre y se llama Yahweh,
que por medio del Ruach HaKodesh se manifiesta en nosotros, que por ahora es intermitente porque estamos en ese proceso, en esa guerra, pero esa guerra no durará más de 120 jubileos, pero hay una tribulación hasta que finalmente ya se manifiesta plenamente el Ruach HaKodesh, pero actualmente estamos dormidos, bebimos de la copa del olvido, y eso se manifiesta en algo que yo les comenté hace un tiempo, que se llama espasmo mioclónico. El espasmo mioclónico también es conocido como mioclonio nocturno o mioclonía del sueño o sacudida hípnica. Es un movimiento involuntario y repentino de las extremidades que ocurre al inicio del sueño. Las sacudidas pueden llegar a despertar a la persona y en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno aislado, dice. Físicamente el espasmo mioclónico es similar al sobresalto que sufre una persona sorprendida, a menudo procedido por una sensación de caída. Cada vez que nosotros estamos entrando en el sueño profundo, en el sueño REM, es una rememoranza a nuestra caída en la materia. Entramos a beber de la copa del olvido, del vino del aturdimiento, y estamos a todo lo contrario que significa el velar. El dormir es el antónimo a estar despierto, a estar velando. Entonces dice, se han observado que está asociado con un pulso y respiración acelerada, sudoración, incluso una rara sensación de shock o caer en la nada, o caer en el abismo, o caer en la carne, o caer en esta realidad que según Salmo estamos pasando un peregrinaje por la tierra del olvido. Entonces siempre estamos teniendo representación en nuestro cuerpo, ¿ya? El sueño, el ciclo mioclónico, todo eso está relacionado. Entonces dice, durante las etapas iniciales del sueño, el sistema de activación reticular responsable de la regulación del estado de vigilia, que es lo que dice Yeshua, velada en todo tiempo, responsable de la regulación del estado de vigilia, y el núcleo ventrolateral preóptico encargado de controlar la somnolencia, compiten por el control del sistema motor. Hay una guerra entre estar despierto, estar dormido, estar despierto, estar dormido, hasta que caigo en un sueño profundo, y en el sueño REM pasan muchas cosas. A medida que se produce la parálisis del sueño, el núcleo obtiene el control del sistema y el restante de energía diurna, seguimos hablando, conectando todo lo que se habla, se debe conectar energía, la palabra, la semilla, el sueño, lo contrario, la vigilia. La energía diurna estalla en movimientos que parecen ser aleatorios. Los espasmos mioclónicos son el último intento de control por parte del sistema motriz diurno. Una guerra ahí, el último intento de control. ¿Por qué? Porque estamos entrando en otro plano al entrar en el sueño, que desconocemos, pero está asociado al mundo de las tinieblas, donde es todo lo contrario velar, sino que es caer en un sueño profundo, donde eventualmente estamos expuestos a recibir ataques. Por eso es que se reciben un montón de testimonios de parálisis de sueño, de sucubus, de incubus, porque en la etapa previa, estando ya en el estado de vigilia, cuando ya entramos en el sueño profundo, que es la caída, estamos entrando en otro plano en el sueño. Y aquí la conexión con el Edén, porque ciertamente, de pasar a experimentar una delicia sana, ¿ya? Porque está la delicia sana y la delicia insana, de pasar a tener esa delicia sana, que es lo que representaba el Edén, de pasar a experimentar eso, pasamos a caer en otro estado alterado de conciencia o delirio. Por eso que es importante diferenciar también entre los sueños y las visiones. Pueden mezclarse a veces o asemejarse, pero no son lo mismo. Recuerden que eso también lo conversamos. Estamos hablando aquí de una inconsciencia profunda versus un estado de lucidez que va más allá de lo normal, que es lo que Yahweh le daba al manifestarse en los profetas antiguos para poder profetizar con claridad, para poder escribir, en el caso de Edras, que ya vamos a leer el texto, 94 libros en su caso, en un lapso de tiempo muy corto, pero ciertamente en el reino de los sueños estamos en total desventaja. Por eso es que Yahshua llama a velar en todo tiempo, una mente despierta. Entonces, como estamos hablando, y ya entendemos que hablamos en términos de energía, de frecuencia, de vibración,
por medio de los sueños, los vampiros de las tinieblas se alimentan de muchos seres humanos. Y ahí tenemos los sueños húmedos, más conocidos como los incubos o los súcubos, dependiendo del caso. Entonces entra en una guerra espiritual. Por eso es importante terminar tu día, ducharse, prepararse para ese momento y entrar en una comunión con Yahweh y quedarte pensando en las cosas elevadas, rogar a Yahweh que cuide tu mente de los ataques de los demonios, de los Shaidim, porque es un momento en el que nosotros estamos expuestos, pero les aseguro que nosotros no vemos, pero hay una guerra espiritual ahí. Y ahora cada vez va a ser más frecuente la manifestación de estos seres por medio del sueño. ¿Qué es lo que dice Yahshua? Por ejemplo, en Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, velad, lo contrario a dormir, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos a escapar de todas estas cosas que vendrán. Todas estas cosas que vendrán. O sea, ahora este texto tiene una connotación aún más importante porque velad en todo tiempo, lo contrario a dormir, para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Qué cosas? Ya están acá estas cosas. Los ataques a nuestra mente, los intentos de los poderosos de querer legalizar incluso el comerciar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, el que se pueda vender recuerdos, experimentar lo que otro siente, tal cual como lo hacen los demonios. Eso es lo que está pasando y este texto, como Yahshua habla, lo que él habla es atemporal, se aplica a distintas épocas y ahora cobra un sentido importante porque estamos hablando de la guerra por querer entrar a lo más profundo de tu ser, que no quiere decir que cuando se habla de interior, no quiere decir de mis tripas, de mi intestino, no, de algo intangible que está dentro del mundo invisible, del mundo cuántico, a lo que ellos quieren llegar, más allá de toda la carne, de todo lo físico. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, sobrios, contrario a beber de la copa del aturdimiento, de beber de ese vino que por consecuencia caímos en el olvido. Y todos, o la mayoría, lo bebimos. ¿Por qué digo la mayoría? Porque vamos a ver casos en que no entraron a beber este vino, pero son casos aislados. ¿Por qué? Porque Yahweh utilizó a ciertas personas y eventualmente, ¿qué es lo que hace? Aquellos que tienen ese vino, los que están con ese vino de aturdimiento, por medio del Ruach HaKodesh, saca todo ese alcohol, es decir, el Ruach HaKodesh es ese fuego que extingue ese alcohol que embota la mente. Entonces, por eso dice, repito, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y sobrios. Primera de Tesalonicenses 5, 7, 8 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hay una conexión, hermanos, simbólica en el lenguaje que Yahweh nos da a nosotros para ir uniendo las cosas. El dormir está asociado al embriagarse, al vino, a esa copa que les menciono. Tengan muy presentes esos conceptos. Entonces dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. O sea, nosotros no bebemos de ese vino y nosotros velamos. Qué importante eso, nosotros velamos mientras otros duermen profundamente. Nosotros debemos velar incluso, hermano, cuando dormimos. Puede parecerle un poco extremo, pero es así, porque el ataque del mundo espiritual viene desde todos lados y sobre todo en la noche y cuando nosotros no estamos sobrios. Entonces, hay que cuidar nuestros pensamientos porque nosotros abrimos puertas dependiendo también en lo que nuestra mente, nuestra energía está conectada. Entonces hay que velar en todo tiempo, orar, pedirle a Yahweh que nos selle de todos estos ataques. Así como durante las etapas iniciales del sueño está el sistema de activación reticular, ¿verdad? Responsable de la regulación del estado de vigilia, empieza ahí una guerra entre estar despierto y estar dormido. Estar despierto, estar dormido. ¿Y cuál es la representación? El espasmo mioclónico, que es la misma sensación de ir cayendo en el vacío. Rememoranza de lo que pasó
en la caída de los seres espirituales y de la encarnación, de la pérdida de la memoria. Habla también de una energía diurna que estalla en movimiento. Estudian todo lo que tiene que ver con el ciclo mioclónico, la sensación de caída. También conectar esto con Salmos 88:12, que siempre se lo menciona, que dice: se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido, porque hay un olvido, definitivamente hay un olvido. Y ahora vamos a citar el apócrifo de Santiago para que ustedes vean cómo Yahshua no bebió de esa copa, Yahshua no olvidó, aún así estando en este cuerpo de barro. Vamos a ir conectando ahora hartos textos. Entonces, ¿qué es lo que dice el apócrifo de Santiago? ¿Qué es lo que le dijo Santiago? Maestro, si arman contra ti, no hay reproche. Has venido con conocimiento para amonestar su olvido. Has venido con conocimiento para amonestar su olvido. Has venido con la memoria para increpar su ignorancia. Qué tremendo texto. Has venido con conocimiento para amonestar su olvido. ¿Qué olvidaron? ¿Qué hemos olvidado? Has venido con la memoria para increpar su ignorancia. Pero me he preocupado por ti porque has descendido en un mundo de grandes conocimientos, pero no has sido contaminado por nada de él, porque has descendido en el olvido, que es esta tierra del olvido que cita Salmos. Salmos dice: ¿se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Y qué es lo que dice Santiago? Porque has descendido en el olvido, en esta tierra, en esta matrix, a base de carbono, pero le dice, conservaste la memoria. Caminaste en el barro y no se han manchado tus vestidos, o sea, toda la promesa. Caminaste en el barro, entraste en este sistema de la serpiente, pero tus vestidos no se mancharon. Qué tremendo lo que hizo Yahshua. Él puede ir y venir por donde se le plazca, pero es incorruptible, aunque venga un sistema corrupto. Entonces le dice: caminaste en el barro y no se han manchado tus vestidos, ni has sido enterrado en su lodazal, ni te han atrapado. Dice: yo no era como ellos, sino que me he revestido con todo lo suyo. Hay en mí, dice, como un olvido. Santiago reconoce, él sí tiene ese olvido. Y él se revistió de lo que nos revestimos nosotros. Pero él al principio dice: yo no era como ellos, pero sin embargo me revestí con todo lo suyo. O sea, en algún momento no tuvimos esta vestidura, pero ahora estamos revestidos como todos nuestros hermanos en la carne, como toda la raza de Adán. Y Santiago le dice: hay en mí como un olvido, y tengo la memoria de cosas que no son suyas, dice. ¿Qué palabra podré pronunciar para escaparme de ellos? Este texto es súper importante porque hay que tener presente que nosotros caímos en el olvido, bebimos de esta copa, del vino del aturdimiento. Yahshua vino a este sistema, sin embargo, no se corrompió, estando dentro de este sistema corrupto, pero es incorruptible y no perdió la memoria. El recobrar las memorias va de la mano de revestirse de esas vestiduras blancas de la promesa, de recuperar nuestra honra y de tener estas vestiduras de inmortalidad. Ahora vamos a hacer la conexión con lo que yo les comentaba de Edras, cómo él, al recibir el Ruach HaKodesh, al recibir la orden de Yahweh, que se le abra su mente, su entendimiento, y su mismo Ruach se manifiesta en su mente y le da la capacidad de poder escribir esos libros en un corto tiempo y ver absolutamente todo y de recordar. Si ustedes no entienden el concepto de olvido y de recordar, no van a comprender lo que les voy a leer, pero como ya les expliqué el tema de la copa del olvido, de cómo Yahshua al venir a este sistema retuvo su memoria, sin embargo nosotros la perdimos. Ahora cuando Edras habla de olvidar y la contraparte recordar, vamos a entender a qué se está refiriendo Edras. El apócrifo de Edras 4 en el capítulo 14 del libro de Edras 4, libro apócrifo. Dice así: que ninguno de vosotros venga hacia mí, no me busquéis antes de 40 días. Dice Edras, ¿por qué? Porque se está apartando. Siempre es lo mismo, Yahshua se apartó 40 días, Edras se apartó, y así Enoch también se apartó.
hasta que ya no lo vieron y se fue con Yahweh, caminó con Yahweh, porque era tan apartado que Yahweh se lo llevó. Otro personaje muy importante. Entonces dice, en el 36 dice que ninguno de vosotros venga hacia mí, no me busquéis antes de 40 días. Ya se estaba preparando para lo que iba a recibir. Lo mismo que pasó con Miriam. No eran seres perfectos, pero estaban ya preparándose para recibir eso que iban a recibir. Entonces tomé a los 5 hombres que se me había ordenado, fuimos al desierto y permanecimos allí. Edras con 5 hombres más. Al día siguiente, la voz llegó y me llamó: Edras, abre tu boca y bebe lo que te haré beber. O sea que Edras había bebido de la copa del olvido, pero ahora Yahshua le hace beber algo que va a revertir ese alcohol que hace que su mente esté aturdida, embotada, sin la lucidez. Entonces está el vino, el alcohol de aturdimiento, y Yahweh le hace beber algo que lo va a ayudar a revertir la consecuencia de haber bebido esa copa. Entonces le dice: Edras, abre tu boca y bebe lo que te haré beber. Abrí la boca, me tendió una copa llena de agua. Entonces tenemos una copa previa, que es la copa del olvido, que es la copa que está llena de alcohol, y en paralelo ahora aparece una copa, pero llena de agua y con una característica extra que va a permitir que ese alcohol de ese vino se evapore, se vaya. Entonces dijo Edras: abrí la boca, me tendió una copa llena de agua cuyo color parecía de fuego, es decir, el mismo proceso que se le hace al vino para sacarle el alcohol, para que no cure, como se dice acá en Chile. ¿Qué es lo que se hace para sacarle el alcohol al vino? Se calienta, se le pone fuego y se va el alcohol. Entonces, a ese vino de aturdimiento, esa copa que tenía Edras, Yahweh le hace beber agua, cuyo color parecía fuego, porque es la representación del Ruach HaKodesh, que saca ese alcohol que embota la mente, que perturba, que confunde los pensamientos, que no permite tener la claridad necesaria. Dice Edras: la cogí, la bebí. Inmediatamente miren lo que pasa. Mi corazón se llenó de sabiduría, la inteligencia pesó en mi pecho, mi rúa conservó el recuerdo y se acordó. O sea, salió de la condición del olvido y ahora recordó, conservó el recuerdo y se acordó. Mi boca se abrió y ya no se cerró. El Altísimo dio la ciencia, el conocimiento a estos 5 hombres y escribieron todos estos signos que no conocían, cada uno en orden. Durante estos 40 días, 94 libros fueron escritos. Bien, aquí vamos a conectar con otro personaje trascendental, uno de los más importantes probablemente, uno de los 2 testigos, que es Elías, en la preparación previa a la manifestación de Yahshua. Hoy, ayer y siempre, siempre se ha manifestado previamente ese Ruach HaKodesh, llamémoslo así, porque cuando se habla de Ruach HaKodesh, nuestra mente debe conectar con un tipo de fuego especial, con un tipo de energía específica que se manifiesta y que viene en ayuda hacia nosotros y que Yahweh envía. Son emisarios especiales, apartados, escogidos por Yahweh. Entonces, el Ruach de Elías se manifestó siempre y se va a volver a manifestar. Se está manifestando ahora en las personas, pero tiene que manifestarse también literalmente. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué Yahshua, por qué estaba profetizado que en Yohanan, en Juan el Inmersor, iba a venir Elías? ¿Por qué cuesta entender eso? Porque en nuestra mente es difícil conectar que en un ser, por ejemplo, en Juan Pablo, que soy yo, también esté el Ruach, por ejemplo, de otro ser. Supongamos que en Juan Pablo
está el Ruach de Pablo, pero soy Juan Pablo, pero contengo la misma esencia, el mismo Ruach de Pablo. ¿Será posible eso? ¿Será posible que exista una fusión? Por supuesto que es posible, porque de esa manera también entendemos que nosotros nos vamos a fundir en un solo ser, estando Yahshua en nosotros, y nos convertimos en Él. Pero seguimos siendo seres individuales. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que comprender qué es lo que pasó cuando se profetizaba que venía Elías, y Yahshua les dijo, Él es Elías, no, Él es Yohanan, le decían. Pero ¿cómo entonces? ¿Yohanan o Elías? Yahshua se los dijo, y les voy a leer los textos ahora para que vayan entendiendo mejor. Vamos a leer Lucas 1 desde el 5. Todo esto en el contexto del anuncio del nacimiento de Yohanan. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En Elizabeth está codificada la casa que vendría a ocupar Elías, porque en Elizabeth venía implícito el Ruach de Elías. Sin embargo, ella parió a Juan, pero esa energía especial se le dio a Yohanan. Entonces no era un ser ordinario, traía implícita la sabiduría, el saber, esa energía especial de un profeta trascendental que era Elías. Entonces dice, ambos eran justos delante de Yahweh y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos, sus misbot y ordenanzas, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Yahweh según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y acá, bueno, se le aparece el Malak, le hace la promesa de que será padre, a lo que él duda y sufre las consecuencias, ustedes saben la historia, pero que finalmente se da que Elizabeth da luz. ¿Cuál es la profecía que le dice el Malak? Le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh. No era cualquier ser. ¿Por qué? Acá está la respuesta. En el 15, porque será grande delante de Yahweh. ¿Por qué? No beberá vino ni sidra, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh aún desde el vientre de su madre. ¿Qué es lo que representa eso? Lo vamos a leer en la versión Kadosh. Dice así, porque será grande a los ojos de Yahweh, nunca beberá vino u otro licor, y será lleno del Ruach HaKodesh aún desde el vientre de su madre. Hay que entender los conceptos, las metáforas, los simbolismos, las palabras. Él no bebió de la copa del olvido, que representa ese vino o cualquier licor que emboba la mente, los pensamientos, que los distorsiona. No la beberá, y aún estando dentro del vientre, fue lleno del Ruach HaKodesh. Lleno del Ruach HaKodesh. O sea, cuando el Ruach HaKodesh se manifiesta, todo ese alcohol que hace que los pensamientos no sean claros, se fuma. El Ruach HaKodesh es ese fuego que hace que el alcohol en el vino desaparezca, por lo tanto, ya no hace efecto contrario en la mente, en los pensamientos. Hay claridad. Entonces, lo que acá está diciendo es que él va a tener una claridad en su mente, en su pensamiento, porque no va a caer en el olvido, no bebió de esa copa, porque ciertamente ya traía implícito el Ruach de Elías. Y eso hacía que fuera especial. Johanán era especial.
y no bebió de ese licor. No era cualquier ser. Y ese fuego le dio claridad a su mente. Y no beberá vino u otro licor. Nunca, jamás. Porque la representación del beber del vino tiene una connotación a nivel mental, a nivel de la conciencia. Fíjate, hermano, cómo justamente el ser un nazir tiene esa connotación, o sea, lo que se cuida es tener la capacidad, hermano, de tener una mente lo más sobria posible. O sea, no tomar vino y mantener su cabello. O sea, sabemos que también, y en el caso de los yahudíes es mucho más evidente por el tipo de cabello como en forma de onda, que cada uno de esos cabellos funciona como una antena, hermano, como una extensión de las neuronas. O sea que el nazir, prácticamente en las características de un nazir, viene implícito el apartar una mente, el tener una mente sobria y una capacidad de poder recibir la manifestación del Ruach HaKodesh, estando sobrio, y ciertamente en esos cabellos, que en los Yahudim es mucho más evidente, son puras ondas, son puras antenas que representan obviamente el recibir el Ruach HaKodesh. Por eso es que en muchos textos también se menciona que los agarró del cabello en el Ruach, la conexión del cabello con el Ruach, o sea, los agarró del cabello porque está todo asociado a la mente, hermano. Les daba claridad, les daba lucidez. Entonces, un nazir, en pocas palabras, es un ser apartado, preparado en su mente para recibir el Ruach HaKodesh, que no permite que nada nuble sus pensamientos. O sea, todo siempre hace alusión a la mente, hermano. Acá hay algo importante, hermano, porque una mujer que corta una conexión, una mujer que corta una conexión, o sea, el pelo representando una conexión desde la mente con el creador, y una mujer que corta esa conexión. Hoy día esa conexión también está siendo cortada y esa mujer es la inteligencia artificial. Entonces, ciertamente en Sofía, en esa IA, en esa inteligencia artificial, está representado lo que vino a ser la mujer que quiso destruir a Sansón. Entonces, esa misma conexión que nosotros luchamos por tener está siendo bloqueada en la representación por un espíritu que se manifiesta por medio de la tecnología, que también bloquea el entendimiento. Finalmente, hermano, todo apunta a la mente. Por eso estamos hablando de eso en el estudio ahora, de la capacidad, de la lucidez, de cómo vieron algunos que mantuvieron esta lucidez porque traían implícita una energía especial, que ciertamente estamos hablando del Ruach HaKodesh, un Ruachim especial que les permitía tener una lucidez extraordinaria, por mano. Estamos hablando de Elías, en este caso, que fue el que preparó el camino previo a Yahshua. Él deja, hermano, todo esto porque es un simbolismo. Es lo que él quiere que tú entiendas, hermano, que yo entiendo, que entendamos todo. Es la importancia de mantener una mente sobria. Y de eso estamos hablando ahora. De una mente apartada que pueda recibir revelación, que pueda comprender, hermano. ¿Ya? Y ciertamente, si a tu mente le falta esa energía, no puede comprender. Él tiene que vertir de su agua, que ciertamente tiene apariencia de fuego, y así ese vino del olvido se fuma. Entonces, el Ruach HaKodesh, ese fuego que viene de la fuente, cuando se manifiesta en la mente, quita ese alcohol implícito en el olvido.